Hola a todos, bienvenidos a Pebre FC. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de PBRFC. En esta oportunidad queremos hablarles sobre el lado oscuro de los datos. Este es un tema súper relevante porque, bueno, todos sabemos las bondades que pueden los análisis y en general los modelos pueden aportar a la toma de decisiones, pero hay ciertos aspectos del uso de modelos que a veces nos pueden acercar a peores decisiones. ¿Ya? Hay varias como dimensiones de este problema. En particular en esta discusión nos queremos centrar en la interpretación de los datos. ¿Bien? ¿Cómo está Gonzalo? ¿Todo bien? Todo súper bien por acá. Hoy día estamos sin cámara porque la conectividad no quiso jugar conmigo. Así que, ¿cómo se llama? Hoy día no nos vamos a ver las caras, no les voy a poder mostrar mi camiseta de Bélgica, pero bueno, son detalles que pasan. Bien, gracias a BTR. Vale, entonces para partir quiero partir generando una pequeña motivación, una pequeña descripción del problema general y vamos al fútbol, que es lo que nos interesa. Entonces, quiero partir con una pequeña historia que esto ocurrió el año 2013, le ocurrió a John Henry, que es el dueño del Liverpool. La verdad es que John Henry recibió la tabla que se muestra a continuación con que los resultados, digamos, de los partidos del Liverpool, que son las temporadas 2011-2012 y 2012-2013, de acuerdo a si Luis Suárez participaba o no del juego. Ya, entonces la tabla, voy a apuntar acá. En la tabla se ve que cuando Suárez estaba en cancha, digamos, el porcentaje de victorias del Liverpool fue un 36, casi un 36%, ¿cierto? El que se ve acá. Y cuando Luis Suárez estaba fuera del campo, la tasa de victoria del Liverpool fue 58%. ¿Ya? Esta es una descripción macro, acá están todos los partidos, si no me equivoco, son los 76 partidos de las dos temporadas, ¿sí? ¿Cierto? Son 39, 38, perdón, por temporada, son los 76 de las dos, de los 2 años consecutivos. Claro, claro, haciendo la suma mental. Exactamente. Entonces, bueno, no solamente esto se le envió a John Henry, esto fue un analista de esta historia, la cuenta uno de los ex data scientists del Chelsea. Lo que recibió también John Henry es que era una nota que acompañaba, digamos, que le aconsejaba sacar a Suárez del equipo, ¿ya? Eh, Súper drástico, ¿cierto? Vamos a empezar a desmenuzar un poquito más la información, pero digamos lo simpático de la historia es que Ian Graham, del que ya hemos hablado en series pasadas de estos videos, ¿cierto? El director de investigación del Liverpool, uno de los cracks del uso de datos en la toma de decisiones deportivas, cuenta que tuvo que perder, de alguna manera, 2 días de su vida convenciendo a Henry de que era una pésima idea sacar a Suárez del equipo. Bueno, todos sabemos lo que pasó con Suárez posterior a esas temporadas, ¿cierto? Después viene el periodo en el Barcelona y ahora último en el Atlético de Madrid. Entonces, ¿qué quiero con esto? Quiero abrir la discusión acerca de, ¿les parece una buena idea tomar una decisión a partir de estos datos? ¿Es una interpretación correcta? ¿Nos está faltando algo más en el análisis, digamos? Entonces, dejo la duda planteada, quiero saber un poco tu opinión, Gonzalo, y seguimos adelante. Sí, mira, y pasa mucho que de repente uno trata en base a estos datos hacer como una especie de predicción. Y al parecer estos datos no son buenos datos para hacer predicciones. Entonces, yo lo primero que me preguntaría es efectivamente en qué partidos juega Suárez y en qué partidos no juega Suárez, si empezó jugando todos los partidos o no, si se trata de, no sé, pues, si recibió alguna expulsión o algo así, igual Suárez es bueno para las tarjetas. Entonces, en general, yo tendería a hacerme esas preguntas antes de fijarme solo en si el equipo ganó o no. Exacto, perfecto. Exactamente, bueno, ahí sí, como tú dijiste, si lo expulsaron o no, o si mordió a alguien o no, también sería Claro. interesante ver. Sí, o sea, la verdad que lo que tú mencionas ahí es súper relevante, son parte de las cosas que tenemos que generar, pero por ahora no quiero entrar al detalle, quiero solamente dejar la duda planteada y queremos pasarnos digamos, porque al final el punto central acá es, bueno, ¿será que Suárez causa que el Liverpool, ¿cierto?, tenga más propensión a perder? ¿O cuando no está en la cancha, causa de que el Liverpool tenga mayor propensión, perdón, a ganar? Esa es un poco la duda que hay detrás. Entonces, el concepto fundamental acá, y ahí tengo la cara de la mala decisión que podía haber tomado John Henry, ¿cierto? Pero el gran punto central acá es que, para que tengamos siempre, y aquí es como la regla de oro del análisis, es cierto, la correlación no implica causalidad. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Y se los dejo reflejado en dos paradojas antes de pasarnos un poco al tema más teórico, ¿cierto? Entonces, la primera paradoja que te quiero mencionar tiene que ver con la paradoja esta del casco de bicicleta. ¿Ya? Hay varios estudios que muestran que cuando los ciclistas utilizan casco, ¿ya? O digamos, ciclistas que utilizan
casco tienden a sufrir digamos, más graves accidentes que quienes no utilizan. Entonces, la pregunta que uno deja planteado es, ¿será entonces que conviene no usar casco? La respuesta es, obviamente, no, conviene usar casco. Lo que pasa es que varios estudios muestran que las personas que usan casco tienden a tener actitudes mucho más riesgosas, ¿cierto? Andan más rápido, probablemente los que usan casco son los que, no sé, hacen freestyle, no sé, bajan cerro. Entonces, digamos, el uso de casco está asociado mayormente a gente que tiene ciertas actitudes más riesgosas y eso genera al final mayores accidentes. Entonces, no es que no usar casco, o sea, usar casco te genere de alguna manera más propensión a tener un accidente grave, sino que hay consideraciones anteriores, ¿cierto?, al uso del casco o que acompañan al uso del casco que podrían generarte esos accidentes. Como tú mencionaste ahí el caso de Suárez, ¿cierto? Y siempre llevándolo al caso del fútbol. Puede ser que Suárez, de los partidos que no participó, eran los partidos más fáciles, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el Liverpool tenía mayor propensión de ganar, o de alguna manera, a Suárez, el técnico lo pone en los partidos más difíciles, ¿cierto? En los partidos contra los primeros de la tabla, o en los partidos donde se enfrentan mejores jugadores, entonces ahí se genera un efecto como contrario. Claro, hay que pensar lo que puede pasar en una temporada de 38 partidos, más Champions League, más la Copa de la Liga, más 700 competencias que juegan los ingleses, justamente la rotación de jugadores y de cierta forma ir dándole ciertos descansos al plantel puede coincidir con que efectivamente a Suárez se le dé descanso en aquellos partidos que en realidad son súper ganables y que un delantero de un nivel más bajo puede resolver. Exactamente. Exactamente. Solamente para complementar ahí, yo creo que en unos próximos videos deberíamos mostrar un poco cuáles son los análisis de evaluación de futbolistas, que al final es lo que queremos hacer. O sea, al final lo que le mandaron a Henry era diciéndole, ¿vale la pena o no Suárez? La verdad que estos tipos de modelos que en inglés se llaman los WOWI, que son los without you, son bastante tricky en el sentido de que, puta, pueden generar demasiadas como consideraciones, digamos, atrás, que al final te implican errores de interpretación. Entonces, hay varios otros frameworks que deberían ayudar a tomar esas decisiones que podríamos dedicarle en una próxima edición. ¿Ya? Y otra paradoja interesante es la paradoja del cirujano. Acá también pasa más o menos lo mismo, ¿cierto? Tiene que ver con que los mejores cirujanos tienden, de alguna manera, a participar en cirugías más complejas, y las cirugías más complejas, de alguna manera, pueden terminar en muerte, ¿cierto? Entonces, lo que uno podría preguntarse de nuevo es, ¿cómo yo evalúo a un buen cirujano? Al parecer, una mala forma de evaluar un buen cirujano es cuántas muertes tiene en pabellón, ¿cierto? Porque si es un buen cirujano, probablemente va a participar de cirugías mucho más complejas que requieren que el riesgo de vida del paciente está mucho más, digamos, mucho más probable. Entonces, evaluarlo por el resultado de la cirugía no parece una buena forma de considerarlo si es bueno o no. ¿Ya? Que tiene justamente que ver con lo mismo de Luis Suárez. Oye, un dato freak, ¿cómo se llama? El mito de la cigüeña trayendo bebés también se debe a esto mismo. En general, las casas donde hay una mujer embarazada tienden a estar más calientes porque tienen calefacción y cosas así, y por eso las cigüeñas se paraban arriba de esas casas. Y por eso se asumía que eran las cigüeñas las que traían los bebés. Bueno, no sabía. De hecho, creo que no sé ni qué hay una cigüeña, nunca he visto una, pero bueno. Pajarraco, básicamente. Bueno, pajarraco con... Sí. Bueno, algo así. Ya, bueno, y otro punto, digamos, fundamental acá tiene que ver con... Porque al final, el punto central, ¿cierto?, es correlación no implica causalidad, que dos cosas se correlacionen o se relacionen, no tiene que ver con que una implique la otra. ¿Ya? Y aquí solamente voy a poner algunos ejemplos para la risa, ¿cierto? Son las relaciones espurias, que creo que son bastante interesantes de alguna manera de revisar, porque justamente tienen este efecto, ¿cierto? Dos cosas que se correlacionan, pero que al parecer, aquí obviamente hay que hacer un doble clic mucho más intenso para ver que no tienen que ver, pero las que estamos poniendo acá son bastante evidentes. Por ejemplo, la primera, el número de personas ahogadas, ¿cierto?, que caen en piscina, está súper correlacionado, acá está en el 66.6%, con la cantidad de películas en las que aparece Nicolas Cage. Si se ve la línea negra, las películas donde aparece Nicolas Cage por año, ¿cierto? Y la roja es el número de ahogados en piscina. Entonces, que estén correlacionados no tiene que ver con que la gente, al parecer, cuando ve las películas de Nicolas Cage, tiene más ganas de meterse en la piscina y eso al final genera mayores personas ahogadas, ¿cierto? Claro, sería una locura. Una locura. Y la segunda, que es más loca todavía, tiene que ver con la tasa de divorcio en Maine, el estado de Maine en Estados Unidos, ¿cierto?
está correlacionado, y aquí este número es sorprendente, 99% con el consumo per cápita de margarina. O sea, tiene que ver que cuando una persona se divorcia de alguna manera empieza a consumir, bueno, podría tener que ver, no estoy diciendo que no, pero suena súper loco, súper raro, y son dos efectos que en principio no deberían tener ninguna relación de causa y efecto, me refiero. El otro día vi una que era, desde que Britney Spears lanzó World Beach, la tasa de desempleo en Estados Unidos cayó brutalmente. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Al final, acá yo siento las personas que trabajan con datos, ¿cierto? Con modelos, al final, bueno, a mí me ha pasado, yo creo que a ti también, Gonzalo, te ha pasado que cuando uno trabaja con un modelo, de alguna manera se enamora del modelo, ¿cierto? Se enamora del ajuste, empieza a generar como alguna correlación ahí, un R cuadrado de alguna manera digno, y pierde de alguna manera la relación entre las cosas, ¿cierto? ¿Será que tiene que ver? ¿Será que es un buen modelo, a pesar de que se correlaciona bien, que sea un buen modelo? Es distinta, es una pregunta distinta. Está de alguna manera relacionando las cosas relevantes que deberían tener implicancia para uno o para otro lado. ¿Ya? Ese es como el punto fundamental de la discusión. Claro, y aquí, por ejemplo, estamos viendo ejemplos de cosas que evidentemente no están relacionadas, pero hay veces que cosas que están en la misma juguera y que correlacionan muy bien, uno tiene esa tentación de decir, oye, esto está súper relacionado y una cosa mueve la otra. Exactamente. Exactamente, que era el ejemplo más relacionado con las paradojas. Bien, como último punto, Gonzalo, te quiero contar la historia de Charles Ripp. Ya parto primero con el título sensacionalista, el título Loon, de alguna manera, el hombre que arruinó el fútbol inglés. La verdad que Charles Ripp es un pionero del fútbol analytics. Como background, él era contador, además perteneció a la Real Fuerza Aérea Inglesa, ya fue amante del fútbol, fue probablemente el personaje fuera del fútbol más importante o uno de los más importantes del fútbol europeo en general. O sea, es tremendo, tremendo tipo, ¿ya? Él, una de las cosas que hizo, fue el primero en recopilar información de seguimiento de movimientos de cancha, ¿ya? Lo que hoy en día se llama el tracking data, en términos del seguimiento, cómo se mueve la pelota a lo largo del terreno de juego, ¿cierto? Cómo se mueve la línea defensiva, cómo de alguna manera se genera la presión. Entonces, un tipo que revolucionó de alguna manera, y gracias a él es parte de lo que tenemos hoy como Sport Analytics en general, ¿ya? Pero ¿por qué decimos que arruinó el fútbol inglés? ¿De dónde viene este título rojo, el título, digamos, sensacionalista? ¿Ya? Charles Ripp, Charles, digamos, en honor a nuestro Charles Arangui. Lo que hizo Ripp fue que se dio cuenta de que la mayoría de los goles provienen de jugadas de 3 o menos pases. ¿Ya? Como tú sabes, el fútbol son cambios de transición, ¿cierto? Entonces, un equipo tiene la pelota, de alguna manera elabora su posesión, y después en general esa posesión termina o la recupera el contrario, o la pide, ¿cierto? O no sé, o se la entrega al contrario a través de un remate o un saque de meta, pero la verdad es que son posesiones bastante cortas. Entonces, él se dio cuenta que cuando uno ve los goles, esos goles vienen de jugadas muy cortas, de jugadas de 3 o menos pases. Entonces, ¿qué fue lo que pensó Rip? Lo que pensó fue, bueno, entonces si yo quiero generar mayor cantidad de goles, lo que tengo que hacer es forzar a que mi equipo tenga posiciones cortas, o sea, que nunca dé más de 3 pases, ¿cierto? Eso fue, digamos, de alguna manera el racional de Rip. Esto fue lo que motivó el nacimiento del juego del balón largo, ya lo que hoy en día yo creo que mundialmente se conoce como el fútbol inglés, estos balones largos, corredores, los wings que corren, ¿cierto? Un centro, cabeceador y nada de juego intermedio. Bien, acá solamente para dar un poquito más de contexto, no es que lo que se le ocurrió a Rip, y como dijo Gonzalo, ahí lo puso en un paper y los equipos empezaron a leer el paper y de ahí generaron como esta visión del juego inglés, sino que hubo algunos casos. Solamente les quiero mencionar el caso de Wimbledon, ya uno de los equipos que creo que ahora está como en tercera, no sé, la verdad, podríamos entrar al dato, o no sé si desapareció ya, pero la verdad es que... Más o menos bueno el Wimbledon porque lo compraron y se lo llevaron a otra ciudad. Entonces después los hinchas del Wimbledon ya no, ¿cómo se llama? No tenían club y por lo tanto formaron su propio club, que es el AFC Wimbledon. Y el ex Wimbledon, el Wimbledon anterior, ahora está en la ciudad de Milton Keynes y ahora se llama MK Dons. Y ahora están los dos compitiendo en tercera división y cuando se enfrentan es un clásico eso, porque son rivales. El ex Unión Temuco de Deportes Temuco, que pasó antes de la fusión. El caso de Wimbledon, del equipo de Wimbledon, que me parece que fue en el año 82, ahí puedo revisar, pero fue a comienzos de los 80 que
tuvo ascensos consecutivos desde la cuarta división hasta la Premier, ya de una manera directa, gracias de alguna manera a decisiones que iba. Nunca trabajó directamente Rip con Wimbledon, pero tenía muy buena relación con el equipo ejecutivo del equipo, digamos, con la plana ejecutiva del equipo. Entonces, tuvo un éxito como súper repentino. De hecho, el equipo me parece que ganó una copa inglesa por ahí por el 84. O sea, hubo casos de éxito. Hubo equipos que siguieron la metodología y le empezó a ir muy bien y de alguna manera se empezó a generar una revolución en el fútbol inglés que terminó en lo que les comentaba ahora, en esta como filosofía del juego del fútbol inglés. Entonces, ¿cuál fue el error de Rip? El error de Rip es asumir que por tener una cantidad nominal mayor de goles provenientes de jugadas de 3 o menos pases, tengo mayor probabilidad de anotar si yo estoy en una de esas secuencias, ¿cierto? El punto fundamental acá es que, yendo a un ejemplo súper concreto, por ejemplo, la mayor cantidad de goles en el fútbol se anotan con el pie derecho, ya la mayor cantidad o la mayor proporción de la población es diestra, entonces eso lleva a que la mayor proporción de jugadores, perdón, en el campo de juego son diestros, entonces la mayor cantidad de goles se genera con el pie derecho. Pero eso no quiere decir que si yo pateo, cualquiera sea el jugador, cualquier sea el lugar de la cancha, yo pateo con el pie derecho, tengo mayor probabilidad de anotar. O sea, hay una implicancia detrás que no tiene que ver. Sí que hay un ejemplo bueno ahí de Rip a través de los datos que tú tenéis, ¿puedes mencionar, Gonzalo? Sí, justo aquí tengo a la mano uno de los libros que menciona Rip. En general, cualquier libro que hable de Football Analytics tiene un capítulo dedicado a Charles Rip para que un poco entendamos la importancia de Rip más allá de su conclusión equivocada. Y Rip dice que el 80% de los goles viene de posesiones de 3 pases o menos. Ese es como el dato en el cual se basó, ¿ya? Sin embargo, Rip también tenía en sus manos el dato de que el 91,5% de las posesiones son de 3 pases o menos. En base a esos datos, Rip tenía en sus manos la posibilidad de inducir que las jugadas de 3 pases o menos tenían una menor probabilidad de ser gol que las jugadas de más de 3 pases, ¿ya? Uno debería esperar que si anotar goles en jugadas de 3 pases o menos es más probable que las de más de 3 pases, que la proporción de goles en base a jugadas de 3 pases o menos debería ser mayor comparado con la cantidad de posesiones que tienen 3 pases o menos. No sé si se entiende. O sea, si tenemos 91,5% de posesiones que terminan que tienen 3 pases o menos, la cantidad de goles que se generan en base a esas posiciones de 3 pases o menos tiene que ser mayor al 91,5% para que sea más probable. Exactamente. Inventando números para hacer como el caso aún más simple. Si, por ejemplo, el 5% de la jugada en el fútbol son con mayores de 10 pases, inventamos unos números solamente para marcar el ejemplo, ¿cierto? El 5% de la jugada en el fútbol son posesiones de mayores de 10 pases, y cuando uno ve los datos ve que los goles, que ve que el 10%, por ejemplo, que el doble del 5%, ¿cierto? El 10% de los goles viene de jugadas de mayores de 10 pases, entonces quiere decir que de alguna manera tengo mayor probabilidad de anotar si hago jugadas más largas. Lo que pasa es que en el fútbol las jugadas son más cortas por su naturaleza, entonces de alguna manera eso me arruina como el valor nominal dentro del valor total de goles. Sí, a fin de cuentas, este error en la interpretación terminó condenando al fútbol inglés a jugar este fútbol de ruta 1 durante 30, 40 años, ¿cierto? Charles Reeve siguió teniendo una influencia en el fútbol inglés hasta bien avanzado los 90. Los directorios de algunos equipos como el Watford o como el Wimbledon le seguían consultando. Entonces, este es un tipo que, en base a una mala conclusión, que después se casó con esta conclusión e incluso daba sugerencias de cómo se tenían que parar los equipos para poder aprovechar estas jugadas de 3 pases o menos, terminó condenando el fútbol inglés a una laguna bien grande de cómo se llama, de underperform, de no lograr los objetivos que se proponen. Sí. Recordemos que el fútbol inglés tiene un solo gran título, que es la Copa del Mundo del 66. Exactamente. Sí, o sea, ese tema es súper importante y tiene que ver también con lo que hablamos hace unos minutos. Al final, Rip se enamoró de su modelo, se enamoró de su interpretación, pero al final dejó de lado un poco cuáles son las causalidades
de las relaciones que tiene dentro, ¿cierto? Entonces, de hecho, como tú mencionabas, hay varios artículos donde se pelea en programas de televisión, hay algunos videos por ahí que podemos buscar donde de alguna manera defiende esta idea del fútbol, del balón largo, con especialistas que le dicen que le están mostrando su error. Hay varios libros también que de Numbers Game me suena ahora, que como que entra al detalle esta discusión de que la verdad que a mediados de los 90 salió como a la luz este como error, digamos, en la interpretación y empezó como a hacerse un poquito más natural, pero antes de eso la verdad es que el fútbol inglés como un todo estaba bastante casado con esta idea y bueno, y Rip se enamoró de su modelo, como les mencioné. Sí, y va a pasar un tiempo hasta que el fútbol inglés se termine de recuperar de este error y finalmente se logre esto. A mí me encanta de la narrativa del fútbol inglés de "Football is coming home", ¿cierto? El fútbol está volviendo a casa, que es como la gran lucha de los ingleses de ¿cómo se llama?, de ganar un trofeo en el deporte que ellos mismos inventaron. Sí. De hecho, a modo de anécdota, tengo un amigo inglés, hace un tiempo le estaba mencionando yo esto, el caso de esto, y me decía como, pero ¿por qué arruinó el fútbol inglés? Me decía así, Rip fue el que inventó el fútbol bonito, como le llaman ellos. Gracias a Rip tenemos el fútbol bonito, que le encanta a los ingleses este fútbol directo, el fútbol, bueno, en términos de audiencia, bastante entretenido, ¿no? Que son llegadas permanentes, pero la verdad es que los datos han mostrado que es menos productivo. Sí. Ahora igual el fútbol inglés, por lo menos la Premier League, hoy día está dominada por técnicos extranjeros. Entonces lo que quizás él conoce como fútbol bonito no necesariamente es fútbol inglés, de cierta forma. Exactamente, sí. No, o sea, como les dije al principio de esta diapositiva, digamos, el título es sensacionalista, el hombre Rip es un crack dentro del análisis de datos, dentro de la interpretación, dentro del uso de datos en equipos de fútbol, o sea, sin Rip probablemente no tendríamos la disciplina que hoy, como les comentaba al principio, la disciplina de Sport Analytics y todo lo que ha conllevado. Entonces, hay harto que agradecerle, hay más cosas que agradecerle a Rip que castigarlo, ¿cierto? Pero es importante tener estas cosas en mente para no cometer los errores en el futuro. Sí, yo encuentro que el tiempo ha sido injusto con Reed. Bueno, es un error grande que cometió, pero yo todavía lo tengo como uno de los padres de esto del Football Analytics y es algo que Football Analytics per se tiene más aciertos que errores. Entonces, todavía lo tengo como en el lado bueno de la historia, pero la historia Sí. ha sido grata con él. Sí. No, yo creo que al final, como nosotros como somos grandes, digamos, o fervientes admiradores del uso de datos en el fútbol, nosotros nos parece que mientras las decisiones tengan más incorporado datos y modelos, van a ser mejores decisiones, pero justamente por esto que quisimos hacer este video, queremos mostrar que no siempre, o sea, no porque yo lo diga y porque use modelos va a ser una mejor decisión, sino que hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, nosotros queremos que el proceso, la transición hacia mejores decisiones sea un proceso que de alguna manera sea coherente con el fútbol, ¿cierto? Que no solamente sea un computador como en la típica caricatura de los modelos, ¿cierto? Que va a haber un computador que va a reemplazar a los técnicos. La otra vez estaba escuchando solamente como a modo de comentario ahí en TNT Sport, el nuevo CDF, la conversación y la verdad que, no sé, la mayoría de ellos son periodistas, son futbolistas y la verdad que una caricatura brutal del uso de datos, o sea, me gustaría como un poco entender cuál es su racional, porque si ellos inventan una caricatura como que el uso de datos al final es un computador que no tiene ningún racional, y a partir de eso se toman decisiones. Por ejemplo, ellos mencionan particularmente el caso de Dudamel con lo que ha pasado con Montillo, ¿cierto? Que mencionaban ahí, no sé dónde sacaron esta información, de que Dudamel tenía un medidor de kilómetros recorridos y como a través del GPS tomó la decisión de no renovarle a Bosellur y sacar a Montillo del plantel. La verdad es que, bueno, Dudamel puede haber hecho una mala interpretación de los datos, puede tener malos modelos, pero no es porque si Dudamel lo usa mal, usar modelo o análisis de datos en la toma de decisiones es malo, per se. O sea, te puede equivocar igual. O sea, con un piano uno puede matar a alguien, no significa que los pianos sean malos. Claro, hay un dato bien histórico que es cuando Riquelme jugaba en el Barcelona, Van Gaal era el técnico. Y Van Gaal en una conferencia de prensa, con una hoja impresa desde la página de Opta, trataba de argumentar por qué no le gustaba a Riquelme. Y tenía una hoja de Opta, que se veía el logo de Opta, diciendo, oye, mira, basa los datos, Riquelme lo corre, Riquelme se equivoca mucho en los pases, bla, 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 bla. Y terminó sacando al último 10 de, ¿cómo se llama?, del Barcelona. Y después Riquelme tuvo su revancha en el Villarreal, donde lo llevó a una semifinal de Champions. Mientras el Barcelona no se supo nada con Van Gaal, no pasó nada. Sí. No, se puede poner ejemplo de eso, porque yo, o sea, con toda la admiración que le tengo a Riquelme, probablemente está en mi top 3 de mejores jugadores que vi
que vi en mi vida, podemos después hablar sobre eso, pero yo en esa me banco a Van Gaal. O sea, Van Gaal tenía una forma de juego, un estilo, y es verdad, o sea, con todo lo que me gusta Riquelme tenía un montón de deficiencias también. Entonces, al final tiene que ver con un poco lo que busca el equipo. Yo siempre siento que de alguna manera el talento hay que aprovecharlo, pero para mí siempre el equipo va a ser primero que la individualidad. Entonces, en ese ejemplo en particular, yo banco a Van Gaal, a pesar de todo el amor que le tengo a Riquelme, pero bueno, un caso para discutir ahí más adelante. Yo lo que encuentro importante es entender que una cosa es la data, otra cosa es la interpretación y otra cosa es después la toma de decisiones, ¿cierto? Yo encuentro que son tres fases distintas del mismo problema y en las tres puede haber problemas, pero no por eso hay que matar todo el fútbol analytics, ¿cierto? Exactamente, exactamente, ese es el punto. Al final, hagámonos cargo de las cosas malas que tiene el análisis de datos, pero mostremos todas las ventajas también. O sea, y como nosotros también lo hemos dicho, y yo creo que estamos bien alineados en esto, Gonzalo, como que lo que nosotros buscamos con esto no es como que el computador, vuelva a repetir, que el computador reemplace a una persona, sino que al final el computador ayude a la persona a tomar mejores decisiones. O sea, siempre va a ser fundamental la persona, el humano que esté ahí como mirando los datos, interpretando y tomando decisiones. Al final, tampoco queremos que la decisión sea 100% datos, pero que de alguna manera se miren, se comparen, se analicen. Claro, a fin de cuentas, si nos vamos al extremo y nos deshacemos de los datos y empezamos a tomar decisiones en base a la intuición, obviamente esta intuición está llena de sesgo y llena de potenciales problemas y la probabilidad de cometer errores es mucho más grande. Entonces, en ese sentido, los datos no reemplazan al tomador de decisiones, pero te ayudan de cierta forma a minimizar el riesgo. Exactamente. Entonces, yo creo que esto de alguna manera sumariza lo que hemos revisado con los datos, ¿cierto? Partimos de una visión un poquito más macro de decir, bueno, a partir de una data recopilada, ¿cierto? Que puede estar muy bien, como el caso de Suárez, cómo yo interpreto esa información y cómo yo, por ejemplo, puedo tomar una decisión desastrosa, como decir, cómo saquemos a Suárez del equipo, ¿cierto? En el momento que Suárez estaba todavía llegando al máximo nivel que después mostró probablemente, bueno, al final de su etapa en Liverpool y al comienzo de su etapa en Barcelona. Bueno, ni más, además de lo que pasó en la selección uruguaya. Y a partir de eso, ¿cómo la causalidad de alguna manera te puede pegar la interpretación de la información? Sí, o sea, imagínate una decisión, ya, la de Suárez obviamente una decisión que puede ser media táctica en ver qué jugador pones o qué jugador no pones, pero una decisión como la de el fútbol inglés como un todo, moverse de la ruta 2 hasta la ruta 1, pasar del juego de construir a el juego de balón largo, es una decisión estratégica importantísima, hecha sobre un análisis que en verdad no es un buen análisis. Sí. Entonces, obviamente hay gente ¿cómo se llama? Que extrapola en base a un análisis, saca conclusiones y existe una probabilidad bien grande de que se haya equivocado. Yo, por ejemplo, me acuerdo que Ferguson decide sacar a Jaap Stam del Manchester United porque la cantidad de barridas o de tackles que estaba haciendo por partido venía cayendo. Entonces, obviamente, ¿cómo se llama? Ferguson hizo un análisis en base a un número, un indicador en particular, pero no se puso a pensar qué es lo que hay detrás. A fin de cuentas, un defensa que va ganando en experiencia, se va volviendo más experimentado y entiende mejor el juego, se posiciona mejor y por lo tanto ya no requiere barrerse. Ya un poco Maldini decía que si él tenía que tirarse una barrida es porque ya se había equivocado una vez, ¿cierto? Entonces, la decisión de Ferguson de sacar a Stam del Manchester United basada en el número de tackles termina siendo un error, y lo cual lo podemos comprobar viendo la carrera que tuvo Stam posterior al Manchester United en la Lazio, donde rindió por bastantes años más un muy buen nivel. Sí, no, perfecto, muy buen ejemplo. De hecho, bueno, lo que uno tiende a ver también es que los jugadores digamos, lideran siempre en tackle son probablemente los jugadores que pertenecen a equipos que los atacan más. Entonces uno podría, tomando tu ejemplo, uno podría decir como, bueno, yo me quiero llevar un buen defensa. Una mala manera, por ejemplo, de elegir un defensa es elegir al defensa que tiene mayor cantidad de tackles, porque probablemente es un defensa que viene de un equipo que la atacan de más. Entonces, como dices tú, probablemente o sea, como equipo están funcionando mal y eso le está llevando a... O lo mismo pasa con los arqueros también. El arquero que tiene mayores atajadas no necesariamente te dice que tiene mejor, que es un mejor arquero, sino que de alguna manera le llegan más. Entonces tiene más chances de atrapar el balón. Varios mundiales, el arquero de Arabia Saudita resultó ser el arquero con más atajadas, pero eso no lo hace el mejor arquero del mundo. Exactamente. Bien, yo creo también hay que considerar
que hay, y lo dijiste tú, hay indicadores que está mal medirlos a nivel individual, ¿cierto? Por ejemplo, la defensa en general es un esfuerzo grupal, porque no basta solo con que yo me posicione bien, sino que mis compañeros también se tienen que posicionar bien para que sea una defensa efectiva. Entonces, en ese sentido, la defensa es mejor medirla como un esfuerzo grupal en vez de medir los indicadores individuales. Sobre Sí. todo, también hay veces que un defensa fuerza el error y es otro el que se lleva la intercepción. Entonces, como que de repente se pierde un poco la objetividad de cuál es el defensa que está aportando más.